Buenos días, estimados hermanos. El Señor les bendiga. Mi nombre es Roberto Basaldúa y tengo el privilegio de compartirles la lección número 8 de la Escuela Bíblica Dominical. Esta lección se titula La importancia de un censo y vamos a orar antes de dar inicio. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te rogamos, Padre, que nos bendigas en esta clase de la Escuela Dominical, Señor, que tú me uses, Padre, me des tu palabra, Padre, y sea bendición para tu pueblo en este día, para toda tu congregación, Señor. Te lo rogamos todo, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, el texto de esta clase está en Nehemías, capítulo 7, versículos 5 a 73a. Y el texto para memorizar es el Salmo 126, y nos dice: Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Se había levantado el muro en tiempos angustiosos. El cumplimiento de las palabras dichas por Dios había llegado. 70 años de cautividad llegaban a su fin. Ahora se debía buscar que la ciudad fuera habitada. Al parecer, muchos judíos se habían ido a vivir a otros lugares debido a que la ciudad no tenía protección y tenía muchas casas sin reedificar. Nehemías tuvo que asumir la responsabilidad de hacer un censo para saber cuántos eran y lo que cada uno podía hacer. De eso se trata esta lección, de personas que ya estaban instaladas en la tierra de su cautividad y que dejaron todo para regresar a una ciudad destruida. El Salmo 137 habla de lo que sentían los cautivos de Babilonia respecto a Jerusalén. Esta lista de nombres representa a los que tuvieron fe y esperanza en que Dios los prosperaría en medio de aquellas ruinas. Se necesita valor para ir a una ciudad como Jerusalén, sin muro y sin puertas. Punto número 1. Dios puso en el corazón de Nehemías reunir y empadronar. Y esto es en el versículo 5. No era un asunto que podía pasarse por alto. No era un capricho personal, era algo que vino de Dios. Y Nehemías no se tardó en cumplir. Siempre es importante saber cuántos somos y quiénes somos y qué podemos hacer. Es bueno conservar registros, son historia. Los datos que nos llegan del pasado sirven para darnos identidad. Para los judíos era muy importante conocer su genealogía. Para ellos era un orgullo muy grande poder decir y demostrar que eran hebreos de hebreos. Esa frase quiere decir que conocían su linaje. Hebreo, hijo de hebreo, nieto de hebreo, etc. Las genealogías en la Biblia son muy interesantes porque así conocemos acerca de las familias de los personajes importantes. Por ejemplo, las genealogías del Señor Jesucristo. Nehemías halló un libro en el cual estaban registrados los nombres de quienes habían subido antes a Jerusalén, y esto lo vemos en Esdras capítulo 2, 1 al 70. Fueron personas que trabajaron arduamente. Para cuando Nehemías llegó, ellos ya habían hecho mucho trabajo, dice Esdras capítulo 3, 6 al 13. También enfrentaron enemigos, dice Esdras capítulo 4. No se debe menospreciar el trabajo de los que estuvieron antes de nosotros. Ellos nos abrieron camino y su testimonio nos estimula para seguir adelante en nuestros trabajos. Y en 1 Pedro capítulo 1, 10 al 12 habla de esto. Dice: los profetas trabajaron no para sí mismos, sino para nosotros. Jesucristo habla de esto.
Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y eso dice en Juan capítulo 4 versículo 38. Punto número 2. 10 grupos regresaron. Y estos son los versículos 6 al 69. ¿Quién era Zorobabel? Su nombre significa retoño de Babilonia. Fue hijo de Salatiel y nieto del rey Joaquín. Esto me dice en Esdras capítulo 3 versículo 2, Ageo 1:1 y Mateo 1:13. En Primera de Crónicas se le declara hijo de Pedaías, hermano de Salatiel. La explicación de esta aparente discrepancia es que muy posiblemente Salatiel murió sin descendencia y quizás su sobrino era su heredero legal. Por lo tanto era llamado su hijo. Éxodo capítulo 2 versículo 10. También puede ser que Pedaías se casara con la viuda de su hermano, y así Zorobabel llegó a ser hijo de Salatiel por la ley del levirato. Dice en Deuteronomio versículo 5 al 10. Fue heredero al trono de Judá. Dice en Primera Crónicas capítulo 3, 17 al 19, y está en la lista de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Ciro permitió a los judíos regresar a su propia tierra, nombró a Zorobabel gobernador de la colonia. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 1, versículo 8 y 11 y 5, 14. Y también dice el diccionario bíblico Mundo Hispano. Junto con Zorobabel hubo otros que regresaron. Jesúa, Nehemías, otro, no el Nehemías de quien estamos estudiando, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, no era el del libro de Esther, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Podemos decir que estos eran jefes del pueblo y el grupo número 1. Familias, versículo 8 al 25, dice, todas las familias fueron importantes, las que eran muy grandes y las que eran pequeñas. La familia de Paros era numerosa, la formaban 2.172 personas, pero la familia de Pahat, Moab, era más, 2.854 personas. Encontramos una familia de 95. ¿Qué movió a estas familias para dejar la vida que llevaban en otro país? El amor a Dios y a su patria. Estuvieron dispuestos a renunciar a sus comodidades para buscar el bien de Jerusalén. En la lista aparecen 8 grupos de varones en este orden. Los varones de Belén y de Netfotofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Ramá y de Geba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Jai, 123. Y los varones del otro Nebo, 52. Si sumamos estas 5 familias a las 18 anteriores, dan un total de 23. Son importantes porque formaron la base para reconstruir la ciudad caída. Y de los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imar, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Dios movió sin duda el corazón de los sacerdotes para regresar y reiniciar el culto en el templo. Fue un número considerable de ellos dispuestos a realizar la parte que les correspondía. Y en los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odaías, 74. Estos tuvieron el privilegio de ser contados junto con todos los que tuvieron el valor de entrar en esta gran empresa. Tenían el deber de ayudar en todo lo que fuera necesario en el templo. Y en cuanto a los cantores, eran 44, los hijos de Asaf 148, de ellos tenemos algunos salmos como el 50, el 73 al 83. Entre ellos y nosotros hay una gran cantidad de años. Sin embargo, hemos sido edificados con sus escritos. Y los porteros, dice, eran 45, entre sus 6 familias sumaban 138. Y en los sirvientes del templo,
eran 392. Me llama la atención que en la lista se haya incluido a estas personas como en un cuadro de honor. Su servicio era muy importante y no se les ignoró. Esto nos debe animar y recordar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los que no pudieron comprobar que eran judíos, en el versículo 61 y 65 había 642 que no pudieron comprobar que eran de Israel. Habían llegado a diferentes poblaciones como Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer. Algunos sacerdotes fueron excluidos del sacerdocio porque no hallaron sus registros, y esto nos vemos en los versículos 63 y 64. Y se les impidió comer de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, y se pudiera consultar a Dios sobre esta situación. Todo este cuidado habla del deseo de hacer bien las cosas. Si el censo no se hubiese hecho, no se habrían dado cuenta de estas cuestiones. Informa Nehemías que toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y había entre ellos 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6,720 asnos. Punto número 3. Dieron ofrenda. Versículos 70 al 72. No se puede cerrar el corazón cuando hay necesidades. Era necesario seguir la obra. Se ve el interés de los jefes de familia que dieron el paso de dar para llenar necesidades. Luego, el gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, que representa 8 kilos de oro, según la versión Dios habla hoy. Dio también 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,000 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Una nota especial. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Es una nota de alegría, de victoria, de regocijo. El anhelo de Nehemías se estaba realizando. Además, sabía quiénes formaban el pueblo y lo que cada uno podía hacer. El censo reveló algunas áreas que demandaban atención y de personas que podían ser útiles en la reconstrucción y el culto. Y tenemos como aplicación, ya para terminar, para organizarse y hacer un mejor trabajo, es bueno hacer un censo para saber con quiénes contamos y hallar las áreas que necesitan atención. Esta lección nos habla de personas que aceptaron el reto de dejar sus ocupaciones y sus posiciones para repoblar Jerusalén y reedificar el muro y las casas, el templo y la plaza. ¿Nos atreveremos a dejar lo que estamos haciendo para tomar parte en los proyectos de Dios? Tal vez no sea muy cómodo. Tal vez tardemos mucho en lo que estaremos trabajando. Tal vez nos parezca que no estamos recibiendo lo justo, pero aún así, ¿estaríamos dispuestos a dejarlo todo? Dios les bendiga, mis hermanos.